Bienvenidos a la primera parte del análisis de las principales SOFIPOS de México al tercer trimestre del 2024. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Ruiz, licenciado en Finanzas y Banca, asesor independiente en inversiones, y uno de los temas que más me gusta son las SOFIPOS y es de los que más hablamos también en este canal con esta ya la famosa serie donde revisamos a detalle los reportes trimestrales, los leo todos y te doy mi punto de vista para que obviamente puedas complementar tu investigación y fundamentar tus inversiones en SOFIPOS para que inviertas únicamente en las que más confianza te den. Cabe aclarar que en esta serie de videos, aunque es al tercer trimestre de 2024, el único dato que es el más reciente, que es el de octubre de 2024, sería la cuestión del NICAP. Todo lo demás sí es al corte del tercer trimestre, que es a finales de septiembre de 2024. Como ya saben, analizamos 10 SOFIPOS distintas, 11 de hecho, pero en este caso Cubo Financiero no ha publicado sus reportes, lo cual se me hace ya raro porque a esas alturas ya lo deberían de haber publicado. Por lo tanto, solo analizaremos en esta ocasión a 10 SOFIPOS distintas, 5 en este video, 5 en el próximo, y también en el próximo vamos a ver un ranking que hago yo para que puedas darte una idea de, en función de los indicadores, cómo están clasificadas las distintas SOFIPOS, y también vamos a ver lo que sería un resumen o una tablita donde se van a ver los rendimientos que están pagando en ese momento en los distintos plazos y cuál es la SOFIPO que más paga en ese sentido. Así que bueno, habiendo dicho lo anterior, comencemos con las 5 SOFIPOS de este video. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas del siguiente, que de hecho se graba hoy mismo, así que no debería tardar mucho en salir después de este primer video. Buenísimo, pues la primera SOFIPO con la que empezamos es nada más y nada menos que Nu, la moradita, una empresa que a mí me gusta mucho, lo saben, incluso tengo acciones de esta empresa en la bolsa de Nueva York porque creo en el potencial que tiene a largo plazo. Y bueno, de lo que podemos ver en la cuestión del tercer trimestre, destaco la parte de los intereses no cobrados o otras cuentas de registro, que al final en este caso es lo mismo, que suben un 107%, suben bastantito, y ahorita lo vamos a ver en el IMOR ajustado. También en la cuestión ya de los ingresos vemos que prácticamente de un año para acá se duplican, lo cual nos habla de lo fuerte que está creciendo Nu en este sentido. Su margen financiero, sin embargo, y esto es algo que destaco mucho y me hace mucho ruido, es que a pesar de que los ingresos se duplican, el margen financiero se reduce un 67%. Esto pues de alguna forma creo que es algo preocupante. Los gastos de administración suben, no en la misma proporción que los ingresos, pero sí un 43%, que es un incremento importante. Sabemos que Nu ha estado haciendo demasiada promoción hacia sus productos y está teniendo una estrategia agresiva, que ya con las nuevas bajadas de tasas vemos que poco a poco empiezan a consolidar esta parte. Esto debería también ayudarle un poco al margen financiero a la larga, y bueno, vemos que su resultado neto pues también prácticamente se duplica la pérdida. Oye, Rafa, me preocupa. La realidad es que no. Mira, siendo realistas, aquí lo anoté, Nu en el año lleva un aumento de capital de 1.652 millones y como referencia han perdido 1.534 millones. Entonces no es lo ideal porque la capitalización está prácticamente sirviendo para cubrir pérdidas, pero nos habla de que al final del día esas pérdidas se están cubriendo con capital que se le está metiendo a la SOFIPO. Y también recordemos que la SOFIPO de Nu aquí en México es una filial de la empresa que cotiza en bolsa y esa sí es rentable. Entonces creo que eso sería como lo más importante a mencionar en cuanto a la cuestión de los números directos del estado. Ya en indicadores vemos que bueno, el NICAP se reduce un 269%, que a ver, creo que no pasa nada, al final sigue siendo un NICAP muy sólido de 193.49. De lo demás destaco que bueno, el índice de morosidad ajustado pues sí ya es de un 18.28, entonces aunque el IMOR es nada más 8.07, pero ya el ajustado pues sí vemos que es algo altito. Estará interesante, y de hecho en este video vamos a hablar seguidito de Nu, luego Clar y Story, que recordemos tienen un modelo de negocio similar en cuanto a que ofrecen tarjetas de crédito. Las otras SOFIPOS no manejan lo que es la tarjeta de crédito y son otro tipo de préstamos, por lo que no son tan comparables a veces en estos indicadores, pero aquí sí vamos a ir viendo que pues estas primeras tres son en una cuestión de tarjeta de crédito. El porcentaje de crédito neto vemos que se reduce drásticamente, y esto se explica porque obviamente como subieron sus tasas muy agresivamente, recuerdan que Nu estaba pagando el 15%, eso obviamente hizo que tuvieran demasiada captación que no colocaron al mismo ritmo, y obviamente hizo que la proporción de la cartera de crédito contra los activos se redujera bastante. Los gastos de administración vemos que si bien al trimestre del año pasado estaban en un 65.7%, que es un indicador bueno, pues ahora ya están en 278%, algo que definitivamente no me gusta ver. Y bueno, pues en una cuestión del margen financiero también vemos cómo se voltea muchísimo, y insisto, creo que esto es por la estrategia agresiva que Nu siguió para atraer clientes. Yo creería que de aquí a los futuros trimestres deberíamos ir viendo una
mejora porque ya están bajando sus tasas. Y bueno, pues los indicadores de rentabilidad pues vemos que de alguna forma son muy negativos, aunque insisto, la parte del capital pues sí han hecho inyecciones que cubren el total de esas pérdidas. Y bien, continuamos entonces con Klar, que vemos que al tercer trimestre de este año, en lo que son indicadores o números directos de los estados financieros, de entrada aclarar que obviamente la comparativa un año contra otro no es muy justa, porque vemos que en el 2023 pues los números eran muy bajos porque todavía era la Sofipo anterior, o todavía no terminaban de mezclar los números financieros de Klar con la adquisición de la Sofipo que hicieron. Ya 2024, lo que destaco de entrada pues es que la cartera neta está en 3.3 millones, pero si lo comparamos de un trimestre a otro, creció muchísimo, de 1.800 millones a 3.300 millones. Entonces, de un trimestre a otro, el crecimiento de la cartera de crédito fue brutal. Eso es algo que me sorprende bastante. Otra cosa que destaco es que el resultado neto, si se fijan, en este tercer trimestre es a 83 millones negativos. Y si vemos el trimestre anterior, o sea, el 2T del 2024 es de 86 millones negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Recordemos que estos números en la Sofipo siempre van siendo acumulados. El primer trimestre, pues sí, nada más desde el primer trimestre. Luego el segundo trimestre son realmente a los 6 meses del año. Ahorita estamos viendo los 9 meses del año y en el último vemos ya el año completo. Esto lo que nos dice es que Klar realmente en el tercer trimestre fue rentable porque redujo su pérdida acumulada del año contra el trimestre anterior. Respecto al NICAP, vemos que este se reduce de 305% a 143.49, aunque cabe aquí aclarar que Klar también ha hecho capitalizaciones por 415 millones en lo que va del año y lleva una pérdida acumulada, como les mencionaba, de 83 millones, por lo que realmente es una Sofipo que sí está más capitalizada en cuanto al capital contable. Ahora, ¿por qué el NICAP ha decrecido? Bueno, esto viene principalmente por el crecimiento tan acelerado que estamos viendo en la cartera, que obviamente incrementa los activos de riesgo y por lo tanto los requerimientos de capital. Pero definitivamente esto no es nada preocupante desde mi punto de vista. Continuando con los indicadores, vemos que la razón circulante ya está en un 3.36, que hace un año estaba por ahí de un 0.9, que no era tan bueno. El índice de cobertura bien, índice de morosidad 7.41, también está dentro del margen. El IMORA, si se fijan aquí, a diferencia de NU, es de un 12.02 contra el 18 y cacho que era de NU, y aparte no se brinca tanto desde el 7.41. Entonces nos está hablando de que la selección de riesgo de Klar pareciera que está haciendo mejor porque están teniendo que castigar menos cartera que lo que está teniendo que castigar NU. Y ya acordémonos pues que al final tienen un tipo de préstamos similares. Bien por Klar, la verdad es que me sorprendió positivamente. Porcentaje de crédito neto también, si bien es bajo, vemos una tendencia mejor que la de NU con un 30.09%, que si lo comparamos contra el 2T de este mismo año era un 18.45. entonces realmente vemos una mejora contra el trimestre anterior, contra el mismo periodo del año anterior. Entonces en ese sentido bien. Sus gastos de administración, a diferencia de NU, muy controlados, 70.84%. Sí, un margen financiero bajo, pero igual no tan bajo como el de NU. Entonces aquí la verdad es que a mí Klar sí debo decir que me ha venido sorprendiendo cuando realicé este análisis. Y bueno, pues la pérdida, si bien sí es un poco elevada, sobre todo si la vemos sobre el capital, return over equity, pero de alguna forma vemos una tendencia positiva, por lo que les decía que este trimestre fueron rentables. Entonces la verdad creo que un trimestre, perdón, bueno para Klar, y creería que si mantienen esta tendencia van a cerrar el año bastante bien, con miras para empezar el 2025 de forma muy sólida. Y bien, continuamos con Story, la tercera Sofipo que también tiene lo que son tarjetas de crédito. Y en este caso la verdad es que sí, la comparativa ni les puse los porcentajes de cambio porque es ridícula. O sea, definitivamente para el tercer trimestre de 2023 todavía no estaba cargada la información. Incluso la comparativa en ciertas cuestiones, como por ejemplo la cartera total contra el trimestre anterior, o sea el 2T de 2024, me parece también abrupta, por lo que creo que todavía no estaba del todo consolidada la información. Porque veamos que, por ejemplo, cartera total al 2T 2024, 37.7 millones versus los 5.211 millones que ya tienen al tercer trimestre. Entonces aquí definitivamente este cambio me parece de verdad muy abrupto, pero bueno, de entrada realmente creo que un trimestre relativamente sólido. Vemos que en lo que es pérdida sí van menos 404 millones abajo, pero también vi en el estado de flujo de efectivos que obtuvieron un préstamo por 3.300 millones de pesos, que esto se complementa con una nota que van a poder ver aquí en pantalla de Reuters, donde en agosto del 2024 cerraron una ronda de capital por 105 millones de dólares. Venía incluido con un préstamo por 107 millones de dólares. En el comunicado también dice Story que esto lo están haciendo con el objetivo de seguir creando nuevos productos para ampliar su base de usuarios, que me parece ya están sobre los 3 millones de usuarios de acuerdo a ese comunicado. Entonces seguir ampliando base de usuarios, seguir trayendo nuevos productos para sus usuarios. Así que definitivamente Story, una fintech que está, de hecho ya es una unicornio. Recordemos, es cuando
una fintech o una empresa en general, una startup tiene una evaluación superior a $1,000 millones. Entonces definitivamente Story creo que en ese sentido trae para seguir creciendo, trae para seguir apostando. Ahorita vamos a ver que en temas de tasas sigue siendo la que mantiene las tasas un poquito más elevadas. Yendo a indicadores financieros, pues su NICAP vemos que está bastante bien, 197%. La razón circulante sería a lo mejor algo que me preocupa un poquito con un punto 57, pero definitivamente creo que si hay una SOFIPO la que no me preocuparía es su liquidez, aunque este indicador nos diga que no tienen ahorita en el balance los activos líquidos suficientes para cubrir los pasivos a corto plazo, sería Story. No me preocupa en lo absoluto. Índice de cobertura bien, índice de morosidad también bien. El IMORA o el ajustado pues no lo puedo calcular porque realmente no es comparable con un año anterior los números, entonces no hace sentido compararlo, pero su porcentaje de crédito la verdad bastante bien. Gasto de administración, por más que están un poco por arriba de lo que debiera ser, para hacer una SOFIPO que ha estado agresivamente con publicidad y con captando clientes, creo que están bastante controlados, como por ejemplo comparado con Nu, que podríamos decir que ha tenido una estrategia similar. Su margen financiero de las tres SOFIPOs de tarjetas de crédito es el mejor, con un 68%, y es algo que destaco bastante. Y bueno, pues el retorno sobre activos y sobre equity definitivamente no es nada bueno si lo vemos en números, pero entendemos que pues con capitalización que están teniendo y que seguramente van a seguir teniendo, no debería de haber mayor problema, simplemente hay que estarlo analizando. Y bien, entonces continuamos con Fondeadora, que básicamente, bueno, vemos que de los primeros números lo que destaco es que su cartera total crece importantemente contra el periodo del año anterior, pero también lo crece de alguna forma contra el trimestre anterior. La cartera neta lo hace en misma forma y el activo total también crece fuertemente. Entonces estos son como los datos que más destaco. La pérdida pues sí se acelera en este tercer trimestre porque prácticamente se duplica, bueno, no, un poquito menos, pero contra los 6 meses acumulados que llevaban anteriormente. Entonces bueno, esto no es del todo bueno para Fondeadora, que la verdad déjenme decirles que Fondeadora es una de esas SOFIPOs que todavía no termino de entender al 100%, y si ustedes sí déjenmelo en los comentarios cuál es como su estrategia, porque me queda claro como con las otras SOFIPOs el camino que van siguiendo y aunque vayan con pérdidas, qué están haciendo para llegar, pero de Fondeadora creo que atacan un mercado que yo no tengo muy dominado, que es más como creo que freelance y pymes, pero entonces bueno, ahí si ustedes me lo quieren dejar también en los comentarios. Yo por lo mismo de que no le entiendo tanto a cómo lo atacan, no me siento tan cómodo a veces analizando sus números. El NICAP de cualquier forma lo tienen bastante bien, razón circulante están ahí como que al límite con un punto 93, el índice de cobertura está en 85.16, un poco bajo, el índice de morosidad alto. La verdad es que para el tamaño de cartera, porque vemos que traen una cartera que representa sobre activos 9.76%, entonces para el tamaño de la cartera un índice de morosidad desde mi punto de vista alto, aunque sí en efecto casi no castigan porque el IMORA está en un 12.08%, sus porcentajes de gasto de administración sí están muy elevados, sobre un 265%, el margen financiero bajo, la verdad, en un 50.08, hay peores pero definitivamente es bajo. Y bueno, aquí definitivamente el return over equity es de los más altos en un sentido negativo, o sea, menos 42% en lo que va de los primeros 9 meses del año contra tu capital contable. Pues definitivamente esto te dice voy a tener que meterle mucha capitalización y limita la posibilidad a lo mejor de seguir creciendo esta cartera, porque pues todavía tendrían que estar prestando mucho más porque su porcentaje de crédito neto es sumamente bajo. Y bien, continuamos entonces con Financiera Mexicana, que de entrada lo que destaco de los primeros números básicamente es la cuestión de su resultado neto, que si bien si lo comparamos contra el trimestre anterior, o sea el 2 de 2024, vemos que prácticamente no crece la rentabilidad, solo 200,000 pesos más o menos. Sin embargo, si lo comparamos contra mismo periodo del año anterior, vemos que crece un 76%. Definitivamente, cuando vemos que la mayoría de las SOFIPOs vienen con pérdidas, ver una SOFIPO que no solo está ganando dinero, sino que está prácticamente duplicando sus utilidades del año anterior contra ahorita, me parece bastante sorprendente. Veamos cómo cierra la tendencia 2024, pero esto es algo que definitivamente destaco de Financiera Mexicana. Ya en cuanto a los indicadores, vemos que el NICAP mejora, y esto obviamente se explica porque pues están capitalizándose sin necesidad de meter lana, simplemente porque están logrando acumular resultados positivos, utilidades. La razón circulante está ligeramente por debajo del 1, pero nada preocupante. Índice de cobertura bien, índice de morosidad muy bajo, aunque si su cartera vencida o castigada, perdón, el IMORA, sí está sobre un 21%. Ahora, como lo he mencionado yo, que esto me lo han mencionado directores de SOFIPOs, si tú puedes castigar cartera y sigue siendo rentable, pues entonces de alguna forma no hay tema, no es parte de tu modelo de negocio. Entonces aquí realmente para mí, pues, mientras mantengan rentabilidad, esto no sería del todo o nada preocupante. Porcentaje de crédito neto bien, gastos de administración también controlados, margen financiero muy alto, 87.9%, y pues su return over equity de 9.95% es maravilloso. Entonces definitivamente Financiera
mexicana, si queremos basarnos en un tema de solidez de números, sorprende bastante bien y creo que de las que vimos, aunque obviamente hay que aclarar que es muy pequeña comparada con las otras, entonces no es tan comparable, pero en indicadores está bastante bien y muy sólida. Así que bueno, ahí tienen las primeras 5 SOFIPOS de este análisis. En el siguiente vamos a ver lo que es CAME, Finsus, Supertasas, Leva y Paso Seguro, al igual que el ranking que les mencionaba y también la tablita donde vienen todos los rendimientos en los distintos plazos de las SOFIPOS. Para que no te lo pierdas, te suscribes, déjame en los comentarios todas las dudas que tengas o también tus opiniones, que me importan muchísimo. También recuerden que ya tengo la nueva comunidad de Finanzas con Rafa, les voy a dejar el link en la descripción, donde básicamente estoy tratando de generar una conversación más directa y más rápida. Si yo veo alguna noticia de una SOFIPO, que el NICAP, que no sé qué, la idea es irlo poniendo ahí y quizás eso agiliza mucho más, porque crear un video tarda pues días o incluso semanas, sobre todo este tipo de videos que es leer muchos documentos, cientos de páginas literalmente. Entonces pues bueno, ahora sí que les dejo el link para que se vayan a unir, entre todos la vamos a ir formando. Estoy muy emocionado y nos vemos pronto en un nuevo video.